acá está el triángulo que habíamos estado utilizando, donde teníamos la tensión desarrollada sobre la resistencia y la diferencia de las tensiones sobre el inductor y el capacitor, y donde habíamos determinado el valor máximo de la tensión. Esta representación vectorial, recuerden ustedes que era para un circuito RLC serie. Entonces tenemos que la tensión BR va a estar dada por la tensión máxima por el coseno de phi, que es igual al valor máximo de la corriente por el valor de la resistencia. De donde el coseno de phi lo despejamos y tenemos que es igual al valor máximo de la corriente por la resistencia sobre la tensión máxima. Por el otro lado, podemos escribir que la potencia promedio son los valores eficaces de tensión y corriente por el coseno de phi. Reemplazamos el valor del coseno de phi por lo que acabamos de calcular, y nos va a quedar que es el valor máximo, el valor eficaz de la corriente por la tensión máxima de la o sea, el valor eficaz de la tensión sería el valor máximo sobre raíz cuadrada de 2 por el valor máximo de la corriente por R sobre la tensión máxima. De ahí yo puedo simplificar los valores de tensión máxima, y el valor de I máximo sobre la raíz cuadrada de 2 sería el valor eficaz. Por lo tanto me quedaría que la potencia promedio sería el valor cuadrático del valor eficaz por la resistencia R. Ahora bien, la potencia promedio entregada por el alternador, como sabemos que se puede desarrollar como calor en el resistor, si no hay pérdidas de potencia en un capacitor o en el inductor y la carga es puramente resistiva, podemos decir que el ángulo phi es 0, el coseno vale 1, la potencia promedio sería el valor eficaz de la tensión, la potencia promedio sería el valor eficaz de la tensión por la corriente, y ahí tendríamos determinado el factor de potencia, no creo. Sí. Ese sería el factor de potencia, el valor de la potencia promedio, ¿no? Ahora vamos a la resonancia en un circuito RLC. Se dice que un circuito RLC serie está en resonancia cuando la corriente del valor eficaz tiene su valor máximo. Recordemos que el valor eficaz de la corriente es igual al valor de la tensión eficaz el valor eficaz de la tensión sobre la impedancia. De donde recuerden ustedes que la impedancia vendría a ser la raíz cuadrada de R cuadrado más la diferencia de las reactancias C cuadrado. Este valor de impedancia va a depender de la frecuencia de la corriente alterna. Ahora bien, si el valor de XL es igual al valor de XC, o sea, la reactancia inductiva es igual al valor de la reactancia capacitiva, la corriente va a alcanzar su valor máximo, lo que corresponde para una impedancia igual a la resistencia. A la frecuencia omega sub 0, para la cual el valor de la diferencia de la reactancia inductiva menos el valor de la reactancia capacitiva tiene que ser igual a 0, a esta frecuencia se la denomina frecuencia de resonancia. Para determinar la frecuencia de resonancia vamos a partir de lo que acabamos de decir, donde la reactancia inductiva va a ser igual a la reactancia capacitiva. O lo que es lo mismo escribir que la frecuencia de resonancia por el valor de la inductancia, que vendría a ser la reactancia inductiva, es igual a 1 sobre omega sub 0, que sería la frecuencia de resonancia, por C, que sería la reactancia capacitiva. Despejamos de ahí el valor de omega sub 0, o sea, de la frecuencia de resonancia, y esta me queda que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada del C. Recordemos de que la potencia promedio era el valor eficaz de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia, y para este caso
donde la reactancia capacitiva es igual a la inductiva, la impedancia es igual a la resistencia. Por lo tanto, la corriente en valor eficaz en un circuito RLC serie va a alcanzar su valor máximo cuando la frecuencia del voltaje aplicado es igual a la frecuencia natural del oscilador LC. A esta frecuencia la corriente está en fase con el voltaje aplicado, debido a que la impedancia es igual a la resistencia. No hay, digamos que no hay desfasaje. Podemos ver una gráfica de la potencia en valor eficaz en función de la frecuencia, como se muestra en la figura esta que tenemos a nuestra izquierda. A medida que la resistencia disminuye, la potencia eficaz en la frecuencia de resonancia omega sub 0, o sea, el valor de la frecuencia de resonancia, va a aumentar. Miren, acá tenemos que a medida que la resistencia del circuito RLC serie sea más pequeña, la curva de la potencia en valor de frecuencia es como si se ensanchara y sería de menor altura o de menor potencia, digamos, con respecto a la resistencia cuando es elevada. ¿Estamos? Y acá vamos a calcular que cuando la resistencia tiende a 0, la corriente va a tender a infinito. Para esto vamos a calcular la potencia promedio como función de la frecuencia RLC serie. Bueno, partiendo de estas ecuaciones, donde la potencia promedio, partiendo de la potencia promedio, reemplazamos el valor de la corriente en función de la tensión y la impedancia, sacamos, esto va a ser igual a R, lo dejamos en el numerador y abajo nos quedaría el valor de la impedancia, pero como está el cuadrado seguiría la raíz. Conocemos los valores de frecuencia y de reactancias, reemplazamos y vamos a llegar a esta última ecuación, donde el valor eficaz de la tensión al cuadrado por la resistencia por la frecuencia de resonancia dividido el valor de la frecuencia de resonancia al cuadrado por la resistencia al cuadrado más la inductancia al cuadrado por la diferencia de los cuadrados de la frecuencia de resonancia y la frecuencia a la que estamos trabajando elevado al cuadrado. Es difícil de razonar todo esto si no lo estamos escribiendo, ¿no? Esta expresión muestra que si la resonancia si la frecuencia de resonancia es igual a omega, la potencia promedio sería máxima y en ese caso la potencia promedio estaría dada por la tensión eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Si el valor de R1 es mayor que el valor de R2, a medida que la resistencia aumenta, se hace más pequeña la curva, se hace más aguda, lo cual debe definirse a través de un parámetro denominado factor de calidad. El valor de Q sub 0 es lo que se denomina como factor de calidad y es igual al valor de la frecuencia de resonancia dividido la variación de la frecuencia. Esa variación de frecuencia es lo que se denomina se llamaba esto ancho de banda. Ese ancho de la curva se mide entre dos puntos de potencia, que es en el valor medio, acá lo tienen,
Ese valor es la mitad del valor máximo y puede demostrarse que esa variación de frecuencia es igual al cociente entre la resistencia y el inductor. De manera que el denominado factor de calidad es el cociente entre la reactancia inductiva elevada a la frecuencia omega y la resistencia. Mientras mayor sea el valor del factor de calidad sub 0, más estrecha la curva. O sea, se hace lo que se denomina un efecto Gillette. ¿Saben lo que es una Gillette, no? Esto es muy utilizado por los sintonizadores de radio para poder sintonizar correctamente los valores de frecuencia para sintonizar las radios. Eso lo saben, ¿no? ¿Saben lo que es una Gillette? Sí, ¿O no? una especie de radio casera que había hecho uno y usaba una Gillette con un lápiz para sintonizar. No entendí, discúlpame. Había visto una radio casera que había hecho uno que tenía una Gillette y una especie como de lápiz con un alambre y con eso sintonizaba. ¿No habrá sido una galena, che? ¿Una qué? La radio forma de radio galena, pilas, ¿no? Galena. Radio galena que funciona sin pilas, parece. Sí, algo de eso creo que había sido. Pero es la primera vez que escucho radio galena, así que no tengo ni idea. Era radio sin pilas. Exacto. Esa... La idea del factor de calidad de sería para cuando nosotros sintonizamos una radio, mejorar la respuesta solamente a la frecuencia que nosotros buscamos. Claro, sí, casualmente te estoy dibujando esto, mira. ¿Dónde estamos? Acá está. Cuanto más angosto sea esto, cuanto más se enangoste lo más posible, la sintonización de la radio va a ser mucho más efectiva. No sé si a ustedes les gusta escuchar radio, si lo han hecho en las horas nocturnas. Seguramente en esas horas es cuando más se pueden captar emisoras, debido de que en la atmósfera, no me acuerdo cómo se llama la capa, hay una capa. Exacto. Esa baja, al bajar tenemos más posibilidades de sintonizar radios, y entonces muchas veces por ahí estamos sintonizando una radio y escuchamos 2 o 3 radios a la misma vez. Entonces, cuando el circuito de sintonización sea lo más angostita posible, esa curva de respuesta de frecuencia y de potencia, va a ser más fácil de sintonizar individualmente cada una de las emisoras. Para eso sirven. Bueno, con esto terminaríamos la bolilla 11. Yo lo que quería decirles... ¿Dónde está? Acá. Yo acá... Yo puse el circuito paralelo, pero en realidad esto no entra en el programa, pero lo puse para que ustedes también vean que existe la posibilidad de la conexión la RLC paralelo, la que va a permitir calcular todo lo que hemos hecho antiguamente. Muy bien. A ver, se me cruzan un montón de cosas de idea. Hoy es 3, 8, 10, 15, 17. Nos quedarían 4 días para repasar el martes 8, el jueves 10, el martes 15 y el jueves 17. Tendríamos 4 clases para repasar.
Habíamos dicho que comenzábamos con la bolilla número 1 y era hasta la 7 inclusive, ¿no? Así, no me acuerdo. A ver, déjenme ver. En el parcial, Sí, Sí, eran esas las unidades. Hasta las FEM. 7. hasta la 7 inclusive, perfecto. No. Che, pero yo tengo que tomar a usted el segundo parcial. Sí, profe. sí, el Bueno. segundo. Sí, en el segundo. Ah, no estoy hablando acá. O sea, vimos la 8, 9 y 11 Y 11. hasta ahora. Esas tres para el segundo parcial. Bueno. Entonces vamos a pasar a ver la bolilla número 10. Acá vamos a ver propiedades magnéticas de la materia. Vamos a comenzar con este tema, que es el magnetismo de la materia. ¿Se recuerdan lo que era un momento magnético, el momento angular de un elemento? Física 1, ¿eh? Bueno, partimos de... Al estudiar el campo magnético de una espira o de una bobina, las líneas de fuerza entran por un extremo y salen por el otro. Eso es cierto, es lógico. Esto es equivalente a considerar que tienen un polo norte y un polo sur. Normalmente se lo denomina dipolo y además si calculamos el momento magnético, ese momento va a estar dado por mu, que es igual al número de espiras por el valor de la corriente por el área que estemos analizando el elemento, ¿cierto? Para un material magnetizado, el momento magnético se describe como si hubiera corrientes intensas a nivel atómico. Por otra parte, los orbitales del átomo tienen un momento magnético intrínseco que se los asimila a la rotación de partículas según un eje propio. Supongamos un modelo clásico del átomo en donde el electrón gira en una órbita con velocidad constante, que sería esto que tenemos acá. La corriente puede considerarse que es el cociente entre la carga y el tiempo y que tarda a dar una vuelta en un periodo. Y acá podemos decir que la velocidad angular está dada por la velocidad tangencial sobre el radio. El periodo es 2 veces el valor de pi sobre la velocidad angular, que es igual a 2 veces el valor de pi sobre la velocidad tangencial por el radio. Todo esto corresponde a un movimiento circular, recuerden ustedes. Por el otro lado, podemos determinar el valor de la corriente como la carga por unidad de tiempo, donde estamos analizando la carga del electrón, reemplazando el valor del periodo, nos quedaría que la corriente sería sería igual al valor de la carga del electrón por la velocidad de rotación, dividido 2pi por el radio que describe ese electrón. Ahora bien, el momento magnético asociado a esta espira de corriente, vamos a decir que vale el valor de la corriente por unidad de área. En el caso vamos a tomar una circunferencia, que es pi por radio cuadrado. Entonces, el valor de la corriente la acabamos de calcular, que es la carga del electrón por la velocidad tangencial sobre 2pi por r. Entonces este momento magnético quedaría igual a 1/2 del valor de la carga del electrón por la velocidad con la que gira ese electrón en forma tangencial por el radio que describe. El momento angular, que es el valor de L, es igual a la masa por la velocidad por el radio descrito. ¿De dónde?
el momento cinético va a estar dada por el valor de la carga del electrón por el valor del, ¿cómo se llama este? Por el momento angular, dividido 2 veces la masa, y eso ahí vamos a tener el valor del, perdón, se me confunden estas cosas. El momento magnético del electrón es igual a mu sub L y el momento angular es L, ¿sí? Entonces el momento magnético del electrón va a ser igual al valor de la carga del electrón sobre 2 veces el valor de la masa por el momento angular. Estos dos vectores van a apuntar en sentidos opuestos porque el electrón es una carga negativa. Si fuera positiva apuntarían hacia el mismo, en la misma dirección y en el mismo sentido. Todas las sustancias contienen electrones, pero en la mayor parte el momento magnético de un electrón se cancela con el del otro que gira en sentido opuesto. Por lo tanto, el momento magnético producido por el movimiento del electrón va a ser cero o bien muy pequeñito. Con respecto al momento magnético intrínseco del electrón, lo vamos a denominar spin. Esto ustedes ya lo deben haber estudiado en química. ¿Lo han visto a esto? Sí, 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 lo hemos sí, visto. pero está mal escrito nomás. ¿Cómo? O sea, sí, es como en química. Que está mal escrito spin, me parece. A no ser que por alguna traducción se escriba con E. Yo puse con E. No Es lo es ese mismo, P. o sea, ¿se entiende? O sea, es lo mismo. Es lo Con ese, mismo. con ese es lo mismo. Es lo mismo. En el caso es lo mismo. Sí. Ah, sí, está bien. Está Ah, bien. sí, sí, es lo mismo. Está bien, yo te lo corrijo, no tengo ningún problema. Bueno, vamos a pasar a lo que se denomina magnetización e intensidad del campo magnético. El estado magnético de una sustancia se describe por medio de la cantidad denominada vector de magnetización N. Profe, está compartiendo, está, profe. está Ah, compartiendo. perdón. Sí, Ay, chicos, son cosas que yo se me es pasan. chino para mí lo que está diciendo. No está subida a V la boliza esta. No, ya se la subo. ¿Querés que te la suba ya? No hace falta. No, para. Ay, ya estoy medio. A ver. No. Vamos a compartir la bolilla 1, la bolilla 10. Vamos bien. Ahí está. Ahora la ven. Sí, sí. Bueno, como les dije, vamos a comenzar a ver la parte de magnetización e intensidad del campo magnético. El estado magnético de una sustancia la podemos describir por medio de una cantidad denominada vector de magnetización, y ese vector lo definimos con la letra M mayúscula para definir el vector. La magnitud del vector magnetización es igual al momento magnético por unidad de volumen de la sustancia. Supongamos una región en la cual actúa un campo magnético V sub 0 producido por un conductor por el que circula una corriente. Si esta región del espacio es llenada por una sustancia magnética, el campo magnético total en dicha región va a ser igual. El campo magnético total va a ser igual al valor de V sub 0, que vendría a ser el campo producido por una corriente que circula, más un valor de campo magnético llamada sustancia magnética. Esta contribución en términos del vector magnetización sería lo siguiente: que este campo producido por la sustancia va a estar dado por el valor de mu sub 0 por el valor del vector magnetización. Reemplazando en el campo total me quedaría el campo producido por la corriente más la contribución del vector magnetización. Ahora vamos a introducir
una nueva cantidad llamada intensidad de campo magnético y la vamos a denominar con la letra H, tal que esa intensidad va a ser igual al valor de B sub 0, o sea, el campo producido por la corriente, dividido el valor de mu sub 0, y el campo total será igual al valor de mu sub 0 factor de la intensidad de campo magnético más el vector de magnetización. En este caso, este campo magnético, o esta intensidad de campo magnético H, va a tener por unidades el ampere por metro. Profe, Para poder una pregunta. hacer algún... ¿Cómo? Si tuviéramos que calcular B, o sea, como lo tendríamos que hacer a través de un producto vectorial, lo calcularíamos... Sí, lo escucho. No, te estoy escuchando yo. Ah, no, yo le iba a preguntar si lo calcularíamos así como en el álgebra, al producto vectorial, o si habría Sí, alguna otra seguro, forma. señor. Sí. Esto es matemática, no es otra cosa. O sea, todo lo que vos aprendés en álgebra lo tenés que aplicar acá. O sea, las herramientas del álgebra, las herramientas de cálculo, son las que nos permiten hacer un análisis matemático o un análisis dimensional de las cosas. Normalmente en la física, recordate vos, que primero que todo lo primero que tenemos que hacer es que podamos reproducir lo que estamos viendo para poder hacer las observaciones y las medidas necesarias. Una vez que hagamos eso, a través del análisis tenemos que representarlo para hacer un entendimiento matemático de la cosa. Bueno, para eso vamos a tomar un toroide, como el que está ahí, que ya habíamos analizado, y para comprender el valor de la intensidad de campo magnético y el vector magnetización, vamos a considerar los espacios cerrados dentro del toroide, al que llamamos el núcleo del toroide. Si este espacio es el vacío, o sea, si no tenemos ningún otro elemento que el aire, el vector magnetización va a ser 0, por lo tanto el campo total va a estar dado por el campo producido por la corriente, que va a estar dado por el valor de mu sub 0 por la intensidad de campo magnético. Una vez que de ahí podemos despejar el valor de H, que estaría dado por el valor de B sub 0 sobre el valor de mu sub 0, y donde estaríamos dando que esto sería igual al valor de N por el valor de la corriente, donde N sería el valor de la cantidad de vueltas por unidad de vueltas, la cantidad de vueltas, perdón, N. La intensidad del campo magnético es debido a la corriente, y si el núcleo del toroide se completa con una sustancia, llámese la que ustedes, estamos hablando de una sustancia de magnetización, ¿cierto? Y la corriente en él es constante, el campo o la intensidad del campo magnético dentro del toroide va a ser invariable y la magnitud va a ser el valor de N por I. De donde el campo total va a cambiar del valor B por mu sub 0 por H para M. O sea, si no hay sustancia magnética, es directamente el valor de mu sub 0 por N por H. Y si le ponemos una sustancia magnética, ahí aparecería el valor del vector magnetización. En la clasificación de estas sustancias magnéticas podemos dividirla en tres categorías: lo que se denomina paramagnético, ferromagnético y diamagnético. Los materiales paramagnéticos y ferromagnéticos son aquellos que poseen átomos con momento de dipolo magnético permanente. En cambio, los diamagnéticos no lo tienen.
Para sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, el vector magnetización va a ser proporcional a la intensidad del campo magnético. O sea, el vector magnetización va a estar dado por un valor chi, así se llama la letra, chi, que es una letra griega, multiplicada por la intensidad del campo magnético H. El valor de chi es un factor adimensional denominado susceptibilidad magnética. Si esa susceptibilidad magnética es mayor que 0, implica que es para materiales paramagnéticos, donde el valor de magnetización del vector magnetización y el vector intensidad de campo magnético tienen igual sentido. Para una susceptibilidad menor que 0, esto se da para materiales diamagnéticos y los vectores de magnetización y campo magnético tienen sentidos opuestos. El valor de la susceptibilidad magnética no se aplica para los valores de los materiales ferromagnéticos. Y acá podemos hacer una comparación, o sea, vamos a introducir el valor de la susceptibilidad y quedamos que... Una pregunta en el chat, profe. No, a ver, no lo veo hecho. Acá arriba. A ver, espera. ¿Qué pasa? Bueno, disculpen. No, el valor SH es un nuevo, ¿cómo les puedo decir? Es una nueva magnitud física llamada intensidad de campo magnético H. Recuerden que nosotros habíamos definido la inducción magnética B, de B larga, que también la podríamos llamar intensidad de campo magnético. Bueno, ahora el hecho de que hemos introducido este valor de H implica que el valor de B va a seguir llamándose intensidad de campo magnético, perdón, si bien digo, intensidad de campo magnético y el valor de H, espera, se me hace envío. Espérenme un segundo. Se me trastornaron los nombres. H es intensidad de campo magnético. Y B es inducción magnética. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Para que esté viendo dónde está Luciano Pérez. ¿Entendiste, Luciano? No estamos hablando de el Henry. Estamos hablando de que estamos analizando lo que se denominan sustancias magnéticas. Esas sustancias magnéticas pueden ser de tres formas o pueden tener tres características distintas. A una las denominamos paramagnéticas, a las otras las llamamos diamagnéticas y a las otras las llamamos ferromagnéticas. Ahí hemos estado analizando recién, cuando analizamos cada una de las sustancias, analizábamos un toroide, y dentro de ese toroide primeramente lo analizamos sin que hubiera nada dentro del toroide, o sea, el núcleo del toroide no existía, solamente era aire, y si o vacío, como quieran llamarlo ustedes. Si eso sucedía, implicaba de que el vector magnetización no existe porque no hay material. Ahora bien, cuando vos le introducís un material, cualquiera de los tres que nombré, va a aparecer lo que se denomina el vector magnetización. Entonces, en el caso del toroide, como vamos a estar haciendo circular una corriente a través del bobinado y no tenemos aire,
esa corriente va a estar dada para un campo magnético creado por la corriente multiplicada por un valor de mu sub 0. Cuando aparece la susceptibilidad, aparece el valor de H, que se suma a ese valor de campo total. O sea, que el valor H, que es la intensidad del campo magnético, aportaría al campo de intensidad magnética que hemos llamado y el que venimos estudiando hace rato, le aportaría un incremento más o sumaría un poco más de magnetismo. ¿Entendieron? Después ustedes tienen que tanto los diamagnéticos como los paramagnéticos y los ferromagnéticos tienen características distintas. En el caso de los materiales paramagnéticos y ferromagnéticos, se caracterizan porque tienen... no va a salir ahora. Era positivo el X, la susceptibilidad, ¿o no? No era eso, sino que quería decirte esto otro. Para. Los paramagnéticos y los ferromagnéticos son aquellos que poseen átomos con momento de dipolo magnético permanente. Y los diamagnéticos no tienen momento de dipolo magnético. ¿Estamos? Después lo que hemos introducido un nuevo factor que se denomina susceptibilidad magnética. Es un factor, o sea que no tiene unidad. Y para poder hacer una igualdad entre el momento magnético y la intensidad del campo magnético, lo multiplicamos por ese factor. Pero ese factor puede ser mayor que 0 o menor que 0. Cuando es mayor que 0, hace referencia a los materiales paramagnéticos. Y cuando es menor que 0, hace referencia a los diamagnéticos. En el caso de los ferromagnéticos no existe o no tiene esta susceptibilidad. El hecho de que sea mayor que 0 implica que que el vector de magnetización y el campo magnético, que la intensidad del campo magnético tienen igual sentido. Los vectores, ¿no? Y en el caso contrario, o sea que cuando es menor que 0, ambos vectores tienen sentidos opuestos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, se entiende hasta ahora. Muy bien. Bueno. Nuevamente lo trabaja con respecto al vector magnetización y al vector intensidad de campo magnético. Le introduce el valor chi, o sea, el factor de susceptibilidad. Y determina lo que llamamos permeabilidad magnética de la sustancia mu sub m, que es igual al valor de mu sub 0, factor de 1 más chi. Los materiales magnéticos también pueden clasificarse en función de comparar el momento de la permeabilidad magnética de la sustancia con mu sub 0. Y ahí tienen, cuando mu sub m es mayor que mu sub 0, tenemos la sustancia paramagnética, y en caso contrario sería diamagnético. Y cuando el valor de la sustancia paramagnética de la sustancia es mucho mayor que mu sub 0, estamos en presencia de un valor de sustancia ferromagnética. En este caso, el valor de B por mu sub 0, o sea, mu sub m, que vendría a ser la permeabilidad magnética de la sustancia, multiplicado por la intensidad del campo magnético, es el caso de una sustancia ferromagnética que puede ser interpretado con cuidado porque el valor de la permeabilidad magnética de la sustancia no es un elemento, un parámetro característico de la sustancia, sino que depende del estado y del tratamiento previo. ¿Estamos? Vamos a dejar acá. Profe, ¿qué diferencias había entre mu sub 0 y mu sub m?
Porque me perdí un El poco. valor de mu sub m es el que tenés acá, muchachos, que es el valor de mu sub 0, factor de 1 más el valor de chi, o sea, del factor denominado susceptibilidad magnética. ¿Me explico? Sí. Esa es la diferencia entre una y la otra. Este hecho, o esto que estamos estudiando, es porque lo que vamos a terminar viendo es cómo impacta el magnetismo en los materiales. Aunque ustedes no puedan creerlo, el hecho de que un rodamiento gire a 30.000, 40.000 vueltas, ese rodamiento normalmente se magnetiza solamente por el hecho de un giro. Esa magnetización sobre un rodamiento implica que con el tiempo puede llegar a destruirlo. ¿Estamos? ¿Cómo sé todo esto? Ustedes me pueden decir, ¿dónde saco todo esto? Bueno, yo estuve 40 años en la fábrica, trabajé en la fábrica de aviones, trabajé en la parte de motores, no soy mecánico, pero tuve la posibilidad de participar de algunas conversaciones y entre esas fue la parte de la magnetización y la lectura de los manuales indica que hay que verificar qué valor de magnetización tienen esos rodamientos. Si esos rodamientos superan un valor de magnetización, lo que hay que hacer es desmagnetizarlos. Para eso existe una máquina simple, se aplica una magnetización. Ya vamos a ver, está acá contemplado en lo que tenemos que estudiar, donde normalmente desmagnetizamos, pero no logramos desmagnetizarlo del todo. Normalmente siempre queda magnetismo remanente, y ese magnetismo remanente tendría que ser menor al que indica el fabricante del rodamiento. O sea que a eso vamos a atender. O sea, ¿para qué vemos todo esto? Todo esto está relacionado con los materiales que normalmente trabajamos o tenemos en la mano, por decir así. Vamos. Por ahora dejamos acá, vamos a continuar con ferromagnetismo la clase que viene. Así terminamos con esta bolilla y vemos qué podemos. A ver, espérenme. Ustedes son dos clases, sí. Podemos ver la bolilla, las siguientes bolillas. ¿Vamos? Los dejo entonces. Que pasen buenas noches. Que tengan un... ¿Quién es el amor de tu vida, che? La selección. Y ahora juega el amor de mi vida. La selección es el amor de tu vida. No, está mal, no. La pandemia te ha hecho mal, me parece. Bueno, chicos, cuídense, por favor. La cosa está pesada, así que traten de cuidarse. Nos esperamos la semana que viene. Nos vemos el 8, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de- Profe. Vamos, profe. Nos profe, vemos, buenas profe. noches. Vamos. Buen fin de. Nos vemos.